apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado de tu gloria, enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Nada apagará mi fuego. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, levanta ese fuerte aplauso. Gracias, Señor. Toda la gloria sea para ti. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Ahí donde estás, bate tus manos. Ahí donde estás, adora al Señor. Y yo quiero que ahí donde estás, tú le pidas al Señor que te ayude a tener más pasión por Él, que coloque en tu corazón el querer como el hacer, para hacer su buena voluntad, para obedecer su palabra, pero también para adorarle, adorarle a mi Señor. No hay nada más grato, más grande, más precioso que adorar a mi Señor, que exaltar al Rey. Levanta tus manos ante ti. Viviré apasionado de tu gloria, enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado de tu gloria, enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Y nada apagará mi fuego, Señor. Dale fuerte ese aplauso. Dale fuerte ese aplauso. No es para nosotros, no es para los que estamos aquí al frente, es para el Señor. Así que levanta ese aplauso, que nada te detenga para adorarle a Él. ¡Vamos todos! Tiempo de tu justicia fluir. Vamos, cántalo, es tiempo. Y es tiempo de adorar con pasión. Y es tiempo de tu justicia fluir, 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 yeah, yeah. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo,
Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube. Encuéntranos como Iglesia Paz y Vida. Mis amados, quiero que abran la Biblia conmigo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 10. He orado, he meditado, y esta es la palabra que considero el Señor puso en mi corazón para traer a la iglesia. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 5 al 10. Voy a leer despacio, fuerte y claramente. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros no seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Amén. Yo quiero invitarle que haga conmigo esta oración. Di conmigo: Padre Celestial, hoy te ruego que alumbres mi entendimiento y me permitas comprender esta palabra. Edifica mi vida, fortaléceme, ayúdame, Señor, y levántame por medio de la Escritura y del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado los cristianos de hoy. Así se llama este mensaje, escúchelo. Los cristianos de hoy. Importante hablar acerca de los cristianos de hoy. ¿Se han dado cuenta que hubo un tiempo que la iglesia hacía una crítica muy fuerte a la gente de afuera y condenaba a la gente de afuera? Pues bien, hoy es en reversa. Hay que hacer una crítica a los cristianos que estamos aquí adentro. Hay que examinarnos a nosotros mismos y ver una cantidad de cosas que estamos haciendo mal. Así que el mensaje de hoy se llama los cristianos de hoy. Dígale al que está a su lado: vamos a hablar de los cristianos de hoy. Hágale, dígale: vamos a hablar de los cristianos de hoy. ¡Ja! Impresionante. Y quiero comenzar así. Escuchen esto. Voy a pedirle a usted que me escucha que me levante la mano si usted cree que es necesario, que es importante la evangelización del mundo. Levante la mano el que cree que hoy es importante evangelizar y predicar de Cristo. Muy bien, casi todos, solo veo como 2, 3 que no. Pero la mayoría, un 90%, estamos de acuerdo que es importante evangelizar. Ahora pregunto, o más bien te digo, levántame la mano si tú crees o no. Levántame la mano si tú evangelizas. Levanta la mano los que predican el evangelio de Cristo. Mermaron las manos considerablemente. Pasamos de un 90% a un 9.5%. Dijo un predicador: uno de los mayores problemas con los cristianos de hoy es que lo que creen no lo practican. Impresionante. Escucha, uno de los mayores problemas con los cristianos de hoy es que lo que creen no lo practican. Es que lo que predican no lo viven. Es que predican pero no aplican.
Ese, damas y caballeros, es uno de los principales problemas que tenemos los cristianos de hoy, que todo aquello que decimos creer no lo practicamos. Y pasa con cualquier tema doctrinal. Por ejemplo, todos aquí creemos en la santidad, pero a duras penas, difícilmente practicamos ese tema de la santidad. Muchos aquí creemos en el servicio a Dios, pero con una dificultad nos queremos involucrar en la obra del Señor. Hay personas aquí que creemos en el perdón y el amor, pero todavía guardamos sentimientos oscuros, negativos contra algunas personas. ¿Lo notan? El mayor problema de los cristianos de hoy es que lo que creen no lo practican, dijo un predicador. Ahora, en el pasaje que leímos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y le escribe preocupado porque hay unos problemas que están aconteciendo al interior de la iglesia. Entre ellos, como por ejemplo, falsos maestros que se metieron a decir que Pablo no era apóstol, y algunos creyentes pusieron en duda el ministerio de Pablo. Como por ejemplo, problemas entre hermanos que simplemente tenían conflictos y llevaban sus conflictos hasta el juez y lo volvían un escándalo. De manera que hasta los de afuera decían: y esos son los cristianos, vea, agarraos entre ellos. Así que Pablo, preocupado por esa situación, dice unas palabras a mi juicio fantásticas. Versículo 5, el apóstol Pablo hace un llamado. Y mire el llamado. Le dice a todos los creyentes: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Oiga, escucha eso. La Biblia dice que nos debemos examinar si estamos en la fe, que nos debemos probar a nosotros mismos, que debemos hacer lo que llaman una introspección, a ver si estamos caminando en la fe. Y eso me deja una sensación extraña. ¿Por qué, pastor? Porque yo creo, hermanos, que hoy hay cristianos dentro de la iglesia que no están andando en la fe. Una paradoja, una ironía, una contradicción, pastor. ¿Usted qué está diciendo? ¿Cómo lo oye? Mira, hoy hay creyentes en la iglesia que no están andando en la fe, que se salieron de la fe hace rato. Hoy hay creyentes que de alguna manera su fe no es la fe que dice la Biblia, en ninguna manera. Es más, mírame acá, te lo voy a explicar de distintas maneras. La fe de muchos creyentes hoy, me incluyo ahí, es una fe débil, no fuerte. La fe de muchos cristianos hoy es una fe muerta, no viva. La fe de muchos cristianos hoy es una fe fragmentada y no completa. Pastor, ¿qué acaba de decir ahí? Mírame acá, te lo voy a dejar clarito. Para muchos cristianos hoy, la fe en Jesús no es el centro de su vida. Para muchos cristianos hoy, la fe en Jesús es apenas una parte de su vida, no todo, no el centro de su vida, sino una parte de su vida. Entonces, hoy encontramos cristianos que, como es común o como es apenas normal, tienen diferentes áreas. El ser humano vive diferentes esferas en su vida, diferentes áreas. Entonces está el aspecto familiar, está el trabajo, está el estudio, está el ejercicio, están los amigos, también está la fe. Diferentes aspectos de la vida en el ser humano. ¿Me siguen, sí o no? Tenemos diferentes aspectos, los que acabo de mencionar: familia, trabajo, estudio, ejercicio, amigos, fe. ¿Cuál es el asunto con el cristiano de hoy?
que el cristiano de hoy vive su fe apenas como una parte de su vida. Y esa fe la vive solamente el fin de semana que va a la iglesia. No más. Cumplo con ir al culto, levanto mis manos, canto, doy ofrenda, escucho la palabra y me voy. Cuando me voy de la iglesia, el resto de la semana me concentro en las otras áreas, en el trabajo, en el estudio, en el ejercicio, en los amigos y no más. En esos aspectos no estoy viviendo mi fe. Y eso es un problema, hermanos. Así somos los cristianos de hoy. La fe en Jesús se volvió una parte de nuestra vida, no el centro de nuestra vida. Entonces yo vivo mi fe el sábado que voy al culto, no más. Pastor, no me pida nada más en semana, porque en semana yo me dedico al trabajo y ya. Yo me dedico al estudio, pastor. Y otro levanta la mano y dice: ay, pastor, y yo me dedico a mi familia. ¿Y dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó su vida espiritual? Mira, el verdadero cristiano tiene la fe en Jesús no como una parte de su vida. Mira, el verdadero cristiano tiene la fe en Jesús como el centro de su vida. ¿Y eso qué significa? Mírame acá. Cuando la fe en Jesús es el centro de mi vida, yo hago ejercicio desde mi fe. ¿Qué? Te lo repito, yo hago ejercicio desde mi fe, hago deporte desde mi fe. ¿Y eso cómo es, pastor? No hago trampa, no peleo, no miento haciendo deporte. Habrán tramposos por ahí, jugadores bruscos que mienten, pero yo no, porque yo soy cristiano también en la cancha. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando la fe en Cristo es el centro de mi vida, yo trabajo desde mi fe. ¿Y eso cómo es, pastor? No hago trampa, no miento, no robo. Es más, le predico a mis compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo también vivo mi fe. En el trabajo también soy cristiano, no solo en la iglesia. Cuando la fe en Cristo es el centro de mi vida, yo estudio desde mi fe. En el estudio no pasteleo, repaso, cumplo con los trabajos, respeto a los profesores, comparto con mis amigos, les hablo del Señor en la medida de lo posible, porque en el estudio también soy cristiano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y así con cualquier aspecto de mi vida. El verdadero cristiano tiene la fe en Jesús como el centro de su vida, y todas las demás áreas son afectadas por esa fe. Pero hay cristianos aquí, los puedo ver, los estoy viendo, me veo a mí mismo, que tenemos la fe no como el centro, sino como una parte, solo una parte. Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio, no, pastor, no me hable de fe, porque estoy concentrado solo en este aspecto del ejercicio. El aspecto de la fe lo voy a vivir el sábado que vaya al culto, pastor. Error. Mire, si alguien aquí se está identificando con esto, si alguien aquí reconoce: uy, yo soy así. Mire, yo le voy a decir una cosa, míreme acá. Terrible, terrible, hermanos. Terrible, hermanos. Terrible que nos esté pasando esto. La fe cristiana tiene que ser el centro de nuestra vida. La fe en Jesús. Soy cristiano en todas partes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Soy cristiano donde vaya. Soy cristiano donde esté. Soy cristiano con quien me junte. Soy cristiano. Porque la fe en Cristo afecta todas las áreas de mi vida. Pero ¿qué va? Si así son los cristianos de hoy. La fe, una sola partecita. Y esa parte de la fe la vivo en el culto los sábados. Pare de contar. Pare de contar. Así son los cristianos, o somos los cristianos de hoy. Dijo Carlos Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, las siguientes palabras. Escúchalas. Dijo: cuando pensé en el cristiano que debería ser, me dio vergüenza del cristiano que soy. Voy a repetir la frase.
Carlos Spurgeon dijo: cuando pensé en el cristiano que debería ser, me dio vergüenza del cristiano que soy. Increíble, hermanos. Yo quiero invitarle para que nos examinemos. Como dice Pablo, examinaos si estáis en la fe. Revisemos nuestra vida si en verdad estamos en la fe. Te lo pregunto de otra manera: ¿la fe en Cristo es el centro de tu vida o es apenas una parte de tu ser? No me respondas. Quiero que pensemos cada uno en esto, porque, mis amados, esto que acabo de mencionar, que acabo de exponer, es lo que nos está pasando hoy. En serio, esto es lo que nos está pasando hoy. Por eso vemos ya muchos cristianos con un testimonio horrible, que en la iglesia son santos, pero en el trabajo, en la familia, en el estudio son diablos. Así es. Por eso vemos escándalos en las iglesias. Por eso vemos creyentes fracasados, viviendo la ruina. Nada de lo que promete la Biblia se ve en ellos. ¿Por qué? Porque somos cristianos que tenemos la fe en Cristo como una partecita de nuestra vida, no como el centro de nuestro ser. Es por eso que hoy están pasando tantas cosas en la iglesia, y cosas malas. Es por eso que hoy muchos predicadores afirman que los cristianos de este tiempo somos cristianos muy suaves, muy flojos, muy endebles, muy pusilánimes. Es lo que está pasando hacia adentro. Lo siento, mis amados, se tenía que decir y se dijo, dicen por ahí. Es así lo que nos está pasando. Amén. Mis queridos, debemos crecer en la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que fortalecer nuestra fe. Y en palabras de Pablo, debemos ser sanos en la fe. Tito capítulo 1 versículo 13: exhórtalos duramente para que sean sanos en la fe. Usted y yo tenemos que ser sanos en la fe. Y cuando la fe en Cristo es el centro de nuestra vida, hemos logrado ser sanos en la fe. Pero cuando nuestra fe en Cristo es apenas una parte de nuestro ser, estamos enfermos en la fe. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Es así. Necesitamos, hermanos, ir más allá. Ir más allá. Recuerden conmigo esto: Alejandro Magno, conocido como rey, como emperador del imperio griego, se cuenta que entre las filas de sus soldados tenía a un hombre que se llamaba también Alejandro. Y un día el rey Alejandro Magno llamó a ese soldado que tenía su mismo nombre. Cuando el soldado se presentó, el rey le dijo: quítese el nombre. El soldado preguntó: ¿qué? Y el rey le responde nuevamente: quítese ese nombre. El soldado le pregunta: ¿y por qué me voy a quitar este nombre si es el mismo suyo? Para mí es un honor llevarlo. Y el rey responde: pero para mí no es un honor que lo lleve. Quítese ese nombre porque usted es muy cobarde y no merece llevar un nombre tan grande. Cuando leí esta historia, lo relacioné con la iglesia. Mis amados, qué pena decir esto tan cruel, pero hay gente que no debería decir soy cristiano porque banderea la iglesia. Pero muchos de nosotros deberíamos pensar bien si decimos soy cristiano. Porque yo conozco gente que ha dicho: no, yo soy cristiana, y lo dice a boca abierta a los cuatro vientos, y más tarda en decir soy cristiana que en salir y dar mal testimonio. Impresionante, hermanos. Hace días conté un testimonio real que, por Dios, que cuando viví ese momento casi le digo a la tierra: ábrete y trágame. Recuérdalo conmigo. Fui a visitar a una mujer
No digo el nombre, pues por obvias razones, porque sería terrible. Voy a visitar a una mujer que asistía a la iglesia. Sabía en qué barrio vivía, pero no conocía la casa. Cuando llego al sector, me paro en la esquina y busco por todos lados, pero no doy con la casa. Así que le pregunto a un niño que está jugando si sabe dónde vive la señora tal. Y el niño dice, una señora que va a la iglesia. No, yo no sé por aquí dónde. En esas llegó una niña. Y yo le pregunté a la niña si sabía dónde vivía la señora tal que asiste a la iglesia. Y la niña de inmediato me señaló, sí, la señora que usted busca vive allá en la Puerta Blanca. Al instante el niño reviró, allá vive una señora que es cristiana. Oiga, si esa señora se la pasa fumando y entrando hombres a la casa. En ese momento yo dije, trágame tierra. Me provocó decirle a los niños, no, mentira, no es cristiana. Apenas asiste a la iglesia, pero no es cristiana. Y así pasa con muchos creyentes. Asisten a la iglesia, pero no somos cristianos. Es que teológicamente ser cristiano es un asunto muy grande. El término cristiano es un término profundo que trae muchas implicaciones para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así, mis queridos. Tenemos que fortalecer nuestra fe. No podemos hacer de nuestra fe solo una parte de nuestra vida. Tenemos que volver la fe en Cristo el centro de nuestra vida. En todo lugar somos cristianos. Donde quiera que vayamos, somos cristianos. En cualquier lugar donde nos encontremos, somos cristianos, mis queridos amados hermanos. Ahora, la fe en la Biblia, la fe se conoce como una virtud. Digan conmigo virtud. Es una virtud que el hombre, el ser humano, puede desarrollar. Pero por otro lado, en la Biblia la fe también se conoce como parte del fruto del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo también produce fe en los creyentes. Como si fuera poco, la Biblia reconoce la fe como un don de Dios, como un regalo de Dios, como que es Dios el que deposita en ti la fe que hoy tienes. ¿Cómo la ves? Esa es la fe en la Biblia, una virtud, fruto del Espíritu, don de Dios. Ahora escuchen esto. En la Biblia vemos que la fe tiene beneficios, pero además la fe también tiene responsabilidades o deberes. Eso tiene la fe en la Biblia. Tiene beneficios y tiene responsabilidades, deberes. ¿Cuáles son los beneficios de la fe? Por mencionar algunos pasajes. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando tú y yo tenemos fe en Cristo, Dios perdona nuestros pecados, nos justifica. Somos libres de culpas. Eso es un beneficio de la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese versículo nos presenta varios beneficios. Por ejemplo, la fe me permite agradar a Dios. La fe me permite acercarme a Dios. Y la fe me permite ser recompensado por Dios. Mira todos los beneficios de la fe. Esos son, hermanos, los beneficios de la fe. Ahora, ¿cuál será los deberes de la fe? ¿Cuál será las responsabilidades de la fe? Porque la fe tiene deberes, hermanos. La fe tiene responsabilidades. Y para no alargarme más, te voy a responder de una manera sencilla. Los deberes de la fe los encontramos en las palabras de Santiago en su epístola universal. Dice Santiago capítulo 3 que la fe sin obras es muerta en sí misma.
Acto seguido, Santiago pronuncia: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe con obras, por las obras. Y con eso Santiago da a entender que la fe debe ser demostrable, demostrada. ¿Cómo? Con obras. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Mis amados, las obras de la fe son obedecer los mandamientos de Dios. Las obras de la fe son caminar con Cristo. Las obras de la fe son seguir la santidad. Esas son las obras de la fe. Dicho de otra manera, si tú dices hoy aquí, yo creo en Jesucristo, pues esa fe tiene que ser demostrada siguiendo las ordenanzas de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú crees en Jesús pero no sigues las ordenanzas del Señor, mira, en palabras de Santiago, no es el pastor Wilder, lo dice Santiago. Si tú dices que crees en Jesús pero no sigues sus ordenanzas, tu fe es muerta. Tu fe es muerta. Es lo que sucede. Tu fe es muerta. Y la fe muerta no sirve para nada. La fe muerta tenemos que sepultarla. Y este tema me inquieta a mí, porque yo estoy seguro que en la iglesia somos muchos los cristianos con una fe muerta. Aquí hay personas esta noche con una fe muerta, y con esa fe muerta le oramos a Dios. Con esa fe muerta adoramos a Dios. Con esa fe muerta le pedimos un milagro a Dios. Con razones que no recibimos nada, no vemos nada. Con razones que muchos, aunque venimos a la iglesia y buscamos de Dios, vivimos en derrota, en fracaso, vamos de para atrás en lugar de para adelante. ¿Por qué, pastor? Porque estamos con una fe muerta. Esa es la fe de muchos de nosotros. Una fe sin obras. Una fe que no camina en las ordenanzas del Señor. Una fe que se limita a ser solo una parte de nuestra vida y que solo se vive el sábado en el culto, no más. Digan conmigo: ay, Dios mío. Pero no estoy enojado, es que me voy calentando con el mensaje. Pero mis amados, esos son los deberes de la fe. El deber de la fe tiene que ver con las obras. Si usted cree, demuestre lo que cree, demuéstrelo. Pero si no lo demuestra, su fe, perdónenme con esta expresión, pero su fe es una pendejada. Pastor, es que yo creo en el Señor a mi manera. No me salga con esas. No me salga con eso. ¿Cómo así que yo creo en Dios a mi manera? ¿Y cuántas maneras hay pues de creer en el Señor? Mis amados, por favor no lo olviden. Hay una sola manera de creer en Dios, por lo menos en el Dios de la fe cristiana. En el Dios de la fe cristiana hay una sola manera de creer en Él, y es como dice la Escritura, en el Dios de la fe cristiana. Porque si usted cree en otro Dios, pues ya eso es otra cosa. Pero en el Dios de la fe cristiana que dejó este libro, hay una sola manera de creer. ¿Cómo? Como dice el libro, como dice la Escritura. En otras palabras, es la misma regla para todos. La misma regla para todos nos dejó el Señor. Así somos los cristianos de hoy. Así somos. Termino con esto. Voy a terminar así. Un pastor se fue de vacaciones a un lugar muy lejano. Cuando llegó, se instaló en el hotel, se cambió de ropa y quiso bajar al primer piso donde habían billares, juegos, un bar. Y lo primero que hizo fue sentarse en el bar. Saludó a la chica que atendía y que estaba limpiando vasos. Al instante el pastor pensó: estoy muy lejos de mi casa, aquí nadie me ve, y siempre he querido hacer esto. Entonces llamó a la muchacha y le dijo: deme una botella de whisky, hoy me quiero emborrachar. Cuando la muchacha le sirvió la botella de whisky, a lo lejos se escuchó una voz: pastor, pastor, ¿qué hace usted por aquí?
¡Qué alegría verlo, pastor! Y se acercó un hermano de la iglesia y lo abrazó. Y luego le preguntó: ¿y esa botella, pastor? Y el pastor, completamente asustado, dijo: no, es que la chica me está ofreciendo whisky, pero yo le estoy diciendo que soy cristiano y que yo no tomo. La chica del bar, enojada, escurrió el trapo, tomó la botella de whisky y la guardó. Y luego dijo: por cristianos como usted es que yo nunca quiero ir a una iglesia. Mis amados, la fe en Cristo no puede ser una parte de tu vida, por Dios. La fe en Cristo tiene que ser el centro de todo tu ser y tiene que afectar todas las áreas que tú vives. Tu fe tiene que estar presente en tu familia cuando compartes con ellos. Tu fe tiene que estar presente en el trabajo cuando estás allí laborando. Tu fe tiene que estar presente en el estudio cuando estás repasando. Tu fe tiene que estar presente en el deporte, en el ejercicio, cuando estás jugando. Y no tienes que ser un cristiano que quiere meter el evangelio a las malas, no. Ni tampoco convertirnos en cristianos recalcitrantes que condenan a la gente. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino a amar al mundo y a salvarlo. Pero tenemos que vivir nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida. Así que yo te invito para que hoy reflexiones conmigo acerca de esta enseñanza, de este mensaje. Y quiero que te vuelvas a preguntar una vez más: ¿mi fe en Cristo es el centro de mi vida? ¿O mi fe en Cristo es apenas una parte de mi ser? Si tu fe en Cristo es apenas una parte de tu ser, mis amados, así somos los cristianos de hoy. Y te aseguro que eso no es lo que quiere ver el Señor. No es lo que quiere ver Jesús. Jesús no quiere ver cristianos que el sábado, el domingo levantan sus manos y cantan, sirven, adoran, y entre semana están murmurando de los demás, mintiendo, condenando a la gente y cometiendo otros pecados que ya son comunes y que se han naturalizado en el sistema en el que vivimos. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que tú y yo seamos cristianos aquí en la iglesia y también seamos cristianos en la casa, en el trabajo, en el estudio, en el deporte, en cualquier esfera de nuestra vida. Dice el apóstol Pablo: examínense si están en la fe. Mire hacia adentro de su corazón y respóndase usted mismo: ¿en verdad estoy caminando en la fe cristiana o es que me parece? ¿Será que me estoy engañando a mí mismo? Creo que soy el cristiano, pero ¿qué va? Me falta pelo pa' moño. Me falta mucho todavía. Cierra tus ojos un momento donde estás.